Bienvenido a Diario del Infierno. Hola, me llamo Andrés y tengo 26 años. Nací y crecí en una ciudad, acostumbrado al concreto, ruido y luces. Ahí aprendí que todo tiene una explicación, o al menos eso era lo que creía. Esta historia ocurrió cuando acepté acompañar a mi amigo Santiago a su pueblo natal, perdido en la sierra, donde ni siquiera hay señal en los celulares. Él siempre hablaba de ese sitio como si fuera una herida que nunca cerró del todo, pero yo lo tomaba como una exageración de alguien que se fue demasiado pronto y volvió demasiado tarde. En fin, el camino fue largo y la carretera se volvió terracería. La terracería se volvió lodo y el lodo se volvió un silencio. Desde el primer momento comencé a sentir un ambiente extraño. Olía a pino húmedo, a tierra recién removida, a hojas podridas acumuladas por años. No era desagradable, pero sí era un olor muy fuerte, que se te quedaba en la nariz. El pueblo era pequeño. Había pocas casas y eran las calles estrechas. Gente que miraba poco y preguntaba poco. Nadie fue grosero conmigo, pero tampoco sentí que fuera bienvenido, porque eso se siente y no hace falta que lo diga. La primera noche mientras cenábamos, noté que cada vez que preguntaba por un edificio grande al final del camino, una construcción blanca que había visto hasta antes de entrar al pueblo, Santiago desviaba la conversación, bajaba la voz y cambiaba de tema, hasta que finalmente lo dijo, casi como una confesión que llevaba años atorada. Me dijo que era una clínica, o que lo había sido, construida hace unos 30 años por ingenieros de la ciudad, con sus permisos oficiales, planos, firmas, todo lo que conlleva una clínica. Menos lo único que ahí importaba, pedirle permiso a la tierra. Santiago me explicó que para la gente del pueblo, ese terreno no estaba vacío, ya tenía un dueño, no un nombre, no algo que pudiera verse, era algo más antiguo, algo que no necesitaba nombre porque siempre había estado ahí. Era el dueño de la tierra. La verdad que cuando escuché esto yo solo me reí. No en su cara, pero sí lo sentí por dentro. Mi lógica urbana se encendió de inmediato. Y pensé que eran muy ignorantes por creer eso. Pensé que tenían una sugestión colectiva y creían en historias que crecen con los años. Santiago notó mi expresión y se quedó callado, como si supiera que no valía la pena convencerme. La clínica, según me contó después, empezó a fallar desde el primer mes. No por fallas técnicas, sino fallas humanas. Personas que entraban por dolores simples y ya no salían. Heridas pequeñas que se infectaban de forma inexplicable. Mujeres que daban a luz a bebés sanos, pero que morían antes del amanecer. Los médicos se fueron, las enfermeras también, pero el edificio se quedó ahí, limpio y vacío. Hasta que llegó doña Elena, una curandera vieja con las manos manchadas permanentemente de tierra y hierbas secas. Ella fue la única que se atrevió a entrar ahí sin enfermar, sin sangrar y sin morir. Dijo que el problema no era la clínica, era una deuda. El dueño de la tierra exigía un pago por haberle arrebatado ese espacio sin permiso, y no aceptaba monedas, ni animales, ni rezos aprendidos en libros. Exigía vidas nuevas. 12 recién nacidos. Santiago no me miraba cuando me contó eso. Yo ya no me reía porque lo veía tan convencido hablando de esto. Me dice que entonces el pueblo aceptó. Y no hubo un llanto, no hubo tumbas, solo silencio. Y después de eso, la clínica funcionó perfecto durante años, hasta que cerró por falta de presupuesto, y nadie volvió a tocar ese terreno. Esa noche que me platicó todo no pude dormir bien, pero al día siguiente fui a ver la clínica, yo solo, sin decirle a Santiago. El edificio seguía en pie, la pintura descarapelada, ventanas rotas, y el sol reflejándose en los azulejos azules del área de pediatría. Ahí fue donde sentí algo distinto, una presión en el estómago,
como si hubiera entrado a un lugar que no quería ser visto. Pero entré, y al hacerlo, algo despertó. Primero caminé por la clínica como quien invade una casa abandonada, creyendo que está sola. Mis pasos resonaban demasiado. Cada eco regresaba distinto, como si no fuera solo un rebote, sino una respuesta tardía. Pasé por varios consultorios vacíos, camillas oxidadas, gavetas abiertas, papeles deshechos en el suelo. Todo parecía detenido en el tiempo, pero no abandonado del todo. Había marcas recientes en el piso, arrastres, líneas irregulares, como si algo pesado hubiera sido movido sin ruedas. Y ahí fue cuando empecé a sentirlo. No era miedo, era incomodidad. Era una sensación persistente en la cabeza, como si alguien estuviera demasiado cerca sin tocarme. El área de pediatría estaba al fondo. Lo supe sin leer letreros, porque la luz cambiaba ahí. Entraba más clara por las ventanas rotas, reflejándose en los azulejos azules, unos dibujos infantiles. Eran soles, nubes y animales simples. Todo fuera de lugar en un sitio tan callado. Uno de esos azulejos tenía un sol distinto. Era más grande, mal pintado, con líneas torcidas. No sabría explicar por qué me llamó tanto la atención. Sentí una necesidad absurda de tocarlo, de comprobar que era real. Cuando mis dedos rozaron la superficie, sentí una vibración mínima. Y ahí escuché algo, como un golpe lejano, debajo del edificio. Me quedé quieto y el sonido no se repitió más. Pensé que era el viento o alguna lámina suelta o un animal. Pensé en Santiago y en sus historias, y me molestó darles espacio en mi cabeza a esas historias. Y fue entonces cuando lo hice. Tomé una piedra suelta y golpeé el borde del azulejo. El sonido fue demasiado fuerte para un lugar tan vacío. El sol pintado se partió en dos antes de desprenderse, y cuando lo levanté, detrás no había pared, había solo tierra compactada y oscura. De inmediato sentí náuseas y un mareo rápido, como si hubiera bajado demasiado pronto de un lugar alto. Guardé el pedazo de azulejo en la mochila sin pensarlo, con la absurda idea de llevármelo como prueba, como si eso fuera a cerrar el tema. Salí del edificio y esa noche empezó todo. Al principio fue el sonido, algo pesado arrastrándose. Primero pensé que era un animal bajo la casa, un tejón, un perro o algo así. Pero el ruido no tenía ritmo, no se detenía, no se alejaba, se arrastraba como si no pudiera levantarse. Luego vinieron los rasguños, no en la puerta, no en la ventana, eran en la pared detrás de mi cama. Eran como unas uñas marcadas en el yeso desde adentro. Me quedé paralizado escuchando cómo avanzaban centímetro a centímetro hasta quedar justo a la altura de mi cabeza. No grité, no recé, solo me quedé respirando. Y después llegó el olor. Era un olor a tierra mojada y hojas podridas, como a cosas viejas. Y al amanecer, cuando por fin salí del cuarto, Santiago me miró como si ya supiera que algo había pasado. No necesitó preguntarme nada y su mirada bajó directo a la mochila. Y cuando vio el azulejo, su rostro se puso pálido. Y ahí entendí que yo había cruzado un límite. Había cruzado algo que no debía de haberse cruzado. Santiago empezó a temblar y me explicó que ese azulejo no era de decoración. Era un sello, una marca, algo puesto ahí para recordar la deuda y mantenerla dormida. Y al llevármelo, no robé un objeto, abrí un pendiente. Y esa misma tarde comenzaron más cosas. Las gallinas del vecino parecieron enterradas vivas, con solo la cabeza afuera. El pozo del pueblo amaneció lleno de lodo espeso. Y yo empecé a sentir un peso en el pecho, como si cada respiración me costara un poco más que la anterior. Y al caer la noche, la tierra volvió a moverse. Esta vez no fue solo el sonido. La cama vibró y el piso crujió. Y algo golpeó desde abajo, una sola vez, fuerte.
Santiago no lo dudó y me obligó a salir con él. Caminamos hasta la clínica sin linternas. Bastaba con la luz de la luna. El edificio parecía más grande y más inclinado, como si se hubiera hundido un poco más en el suelo. En el límite del terreno me hizo dejar el azulejo, no adentro y no afuera, justo en la línea invisible donde el pueblo terminaba y la clínica comenzaba. Ahí tuve que pedir perdón. No era la tierra ni el edificio, a lo que vivía debajo. Me sentí muy extraño haciéndolo, pero tenía que hacerlo. Esa misma madrugada me fui del pueblo, sin despedida, sin mirar atrás, y creí que con eso bastaría, pero me equivoqué. Regresé a la ciudad antes del amanecer, con el cuerpo cansado y con la cabeza llena de ideas, convencido de que todo había terminado. Eso fue lo primero que pensé mal. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Aunque dormía poco, pero lo atribuía al viaje, al cambio de altura, al estrés acumulado. Me repetía que había sido una experiencia intensa, nada más. Un choque cultural, una sugestión colectiva que se me había pegado como polvo en la ropa. Pero no. La primera noche completa en mi departamento, desperté con náuseas, con un dolor profundo en el estómago, como hambre mezclada con ansiedad. Fui al baño y ahí lo noté. El olor. Era el mismo olor que había percibido allá, de tierra mojada y hojas podridas. Era ese mismo olor del pueblo. Abrí las ventanas, prendí el ventilador, lavé el baño con cloro y nada quitó ese olor. Y fue ahí cuando comenzó el insomnio. No era por miedo, era por vigilancia. Yo solo dormía a ratos, siempre con un sueño ligero. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión en el pecho, como si el peso de la tierra se acomodara lentamente encima de mí. Después vinieron los sonidos. No eran golpes ni voces claras. Eran como uñas recorriendo el concreto. Venían del edificio, de las paredes, del piso. Me levantaba a revisar y nada. Todo estaba quieto, como si el sonido solo existiera cuando yo estaba acostado y vulnerable. Intenté ignorarlo, pero fue un error. Una madrugada desperté con la sensación clara de que no estaba solo. No lo vi y no lo escuché, pero lo sentí. Una presencia que solo estaba ahí esperando. Al encender la luz, vi marcas nuevas en la pared. Eran rasguños. Y después, yo empecé a enfermarme. Sentía mareo, sudor frío y sentía una fatiga que no se iba. Soñaba con tierra entrando a mi boca, con raíces enredándose en mis piernas, con un sol azul partiéndose en dos bajo mis pies. Y siempre despertaba antes de ver el final, pero con la sensación de que algo había avanzado un poco más. Fui al médico a checarme, pero todo había salido normal. Y eso fue lo más aterrador. Una noche, mientras intentaba dormir en el sillón, escuché algo distinto. Un golpe, desde abajo. Solo fue uno, como un recordatorio. Y ahí entendí lo que no quise aceptar desde el principio. No era un castigo, era una venganza. Era un cobro. Yo no había sido el pago final, solo el error. El movimiento que reabrió algo que llevaba décadas dormido. Y ahora, la deuda buscaba cerrarse por completo. Empecé a notar pequeños cambios en mi entorno. Plantas que se marchitaban rápido, hormigas saliendo de grietas donde antes no había nada, grietas nuevas, siempre cerca de mí. Así que esa fue la primera vez que pensé en volver, no al pueblo, sino a pedir perdón. Pero entendí algo. El dueño de la tierra no se mueve, no persigue. Es la deuda la que camina. Y ya sabía dónde encontrarme. El día de hoy escribo esto desde otro lugar, otro departamento, otro piso más alto, más lejos del suelo, o eso quiero creer. Hay días normales, y eso me da alivio, pero hay noches en las que despierto con la certeza de que algo se acomoda lentamente debajo de mí, como si la tierra aprendiera nuevos caminos, porque las deudas antiguas no se olvidan, solo esperan.
Y si estás escuchando esto y piensas que exagero, yo también pensaba así, hasta que la Tierra me dio esta lección. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Esto fue un testimonio más registrado en Diario del Infierno. Y si tú también has vivido algo que no tiene explicación, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, suscríbete y forma parte de esta comunidad donde lo que se calla termina saliendo a la superficie. Esto fue Diario del Infierno y nos escuchamos si la Tierra lo permite.